Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. ¿Es un delito que la bancada de un partido político se reúna con sus dirigentes para plantear estrategias de su campaña electoral? Todos los partidos políticos tienen encuentros, plenos, conferencias o usen otros términos durante su actividad política. Y con mayor razón en términos electorales, en procesos electorales. Cuando era presidente, Belaúnde Terry convocaba a su bancada a Palacio de Gobierno y no era para jugar póker o tomar chocolate, sino para analizar la situación del país, plantear estrategias en el Congreso para impedir el avance, por ejemplo, en su primer gobierno de la coalición APRA-1 o en su segundo gobierno para enfrentar los avances de la izquierda y enfrentar al terrorismo. Es decir, siempre ha habido reuniones de los presidentes de los partidos políticos con sus bancadas. Lo hacía Alan García, lo hizo la Izquierda Unida. Las bancadas se reunían para discutir con sus dirigentes sobre sus estrategias políticas. Alberto Fujimori no se reunía con su bancada. Lo hacía Vladimiro Montesinos en la salita del CIM, donde daba las directivas que Luz Salgado y otros la cumplían a pie juntillas. La señora K se reunía con su bancada, daba directivas y los monitoreaba a través del WhatsApp de la mototaxi. Por eso nos llama la atención que las palabras de César Acuña hayan sido entendidas como un uso indebido de su condición de dirigente del partido empresa que se llama Alianza para el Progreso. El problema está no en la reunión. Todo partido debe reunirse con su bancada para analizar sus estrategias electorales en este caso. Lo que llama la atención es el lenguaje utilizado por César Acuña, que no deja de pensar en que es empresario y no político. Y por eso ve a Alianza para el Progreso como su empresa. Y que por lo tanto le debe dar beneficios personales a él y no al partido político y menos a la población. ¿Por qué? Porque lo que debió haber dicho César Castillo en la reunión es que el Congreso debe atender las demandas del pueblo de Alto Trujillo y que al atender el Congreso esas demandas del pueblo de Alto Trujillo, el partido se va a beneficiar. El partido va a ganar las elecciones y deben dar otras leyes similares en otras regiones donde el partido está postulando para que el partido se convierta en un primer partido en el Perú. Pero no. Él dice para que me beneficie a mí, para que yo me beneficie, yo, su ego por delante. Porque no está pensando en el partido, está pensando en su persona, está pensando en cómo utiliza ese partido como empresa. Por tanto, sería bueno que todos revisen ese famoso video, Plata como cancha, donde él explica sus estrategias. Por ejemplo, contratar 1,000 jóvenes para que hagan campaña. No formar 1,000 militantes políticos, sino contratar 1,000 jóvenes. Darles 3,000 soles a cada comedor popular. Es decir, comprar los votos de los comedores populares. Esa es su imaginación. Esa es su forma de hacer política.
¿Por qué? Porque piensa como empresario. Ganar utilidades. Y al final, cuando ganen la presidencia del Perú, tendrán plata, todos ellos, plata como cancha. Vean el video. Así es el video. Por lo tanto, no se escandalicen tanto, pues, sabiendo quién es César Acuña y sabiendo cómo las bancadas siempre se reúnen. Por eso sorprende que hasta el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ¿no?, pida pues una remoción, una vacancia de la presidenta del Congreso, que baje al llano, que deje la presidencia del Congreso. ¿Por qué? Porque está obedeciendo al presidente de su partido. ¿Y acaso no está él cuestionado en estos momentos por el presidente del partido familiar que se llama Perú Libre? ¿No está una congresista de Perú Libre pidiendo que se retire del Consejo de Ministros, de la presidencia del Consejo de Ministros, porque ya no obedece lo que dice Vladimir Cerrón? Bueno, pues, así la política. Siempre hay dirigentes que quieren dirigir a sus organizaciones y cuando llegan al gobierno, a los que están en el gobierno. Y ese es el problema que hay entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, que ha formado su propio partido para enfrentarse al SUTEP y quitarle al SUTEP la derrama magisterial. El objetivo fundamental del gobierno de Pedro Castillo es la derrama magisterial. Para eso hizo su sindicato y para eso llegó al poder. Para eso lo inscribió en 24 horas Iber Maraví, que todos en Ayacucho saben que era del Movadef y que, bueno, ahora tiene su sindicato. Pero cambiemos este tema tan doméstico, porque la política peruana se maneja así, domésticamente, y vayamos a ver lo que pasa en otros lugares del mundo. Y vayamos a ver lo que está sucediendo en Chile, donde es importante escuchar las palabras de un dirigente como Gabriel Boric. Ni ganadores ni perdedores. Chile busca reencontrarse en vista al futuro. Gabriel Boric no ha cuestionado el proceso del plebiscito que ha ocurrido en Chile. No se ha quejado del bombardeo que ha hecho la derecha contra la Asamblea Constituyente y contra la nueva Constitución. Y lo que ha dicho es que el pueblo de Chile ha votado. Y ha votado en contra del proyecto, y eso abre un espacio nuevamente para el encuentro y el reencuentro de los chilenos pensando en Chile, no pensando en sus individualidades ni en sus beneficios personales, sino pensando en Chile. Y estas palabras de Gabriel Boric es bueno repetirlas, y las voy a leer. Ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de forma fuerte, clara. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura de este llamado. Así ha dicho Gabriel Boric. Y le ha respondido Claudio Salinas, vocero de la Casa Ciudadana por el rechazo. ¿Y qué ha dicho Claudio Salinas? Volvamos a leerlo, ¿no es cierto? Luego de los resultados, lo que esperan es que prime la paz, que prime el diálogo y lo más importante, que nos volvamos a encontrar como chilenos, que es lo fundamental.
la oposición en Chile y el gobierno de Chile piensan en Chile, en reencontrarse como chilenos, en construir Chile. Pese a que la oposición ha sido sindicada como defensora de Pinochet, y todos recordamos lo que hizo Pinochet y que la Constitución que rige Chile es una herencia de Pinochet. La frase más importante, tanto de Boric como de Salinas, es un ejemplo para nosotros. No hay ganadores ni perdedores. Hay chilenos que nos tenemos que volver a encontrar. ¿Cuándo diremos, en el Perú no hay ganadores ni perdedores? Hay peruanos que debemos reencontrarnos para construir el país que merecen nuestros hijos. Eso es imposible escucharlo en la señora K. Eso es imposible escucharlo en Vladimir Cerrón. Eso tampoco lo dice el presidente Castillo ni el primer ministro Torres, ni lo dicen los seguidores de la ultraderecha peruana. ¿Por qué? Porque ellos no piensan en el país, piensan en sus intereses particulares, piensan en ellos, en sus grupos, no piensan en este país tan diverso, en este país donde muy pocos viven muy bien y la gran mayoría de peruanos se ha empobrecido totalmente. Como decíamos en un comentario anterior, los peruanos debemos de volver a construir la política desde abajo, en las universidades, discutir ahí, en las universidades, abrir la universidad a la política, porque son los jóvenes universitarios los que tienen que entender en qué país viven para asumir los compromisos y las responsabilidades futuras de dirigir nuestro país. En Europa, el problema del gas y el invierno que viene es el tema central. Las sanciones a Rusia por la Unión Europea ha sido criticado por los gobernantes de muchos países de la Unión Europea. Solamente 5 de ellos forman parte del grupo de los 7, la G7, junto con Japón y Estados Unidos. Y los otros 17 países de la Unión Europea, que son 22, no están en la G7 y tienen que obedecer lo que dice la OTAN y la G7 sobre las sanciones a Rusia y quedarse sin petróleo y quedarse sin gas. Pero no todos están de acuerdo. El presidente de Hungría ha visitado Moscú para llegar a un acuerdo para seguir recibiendo el petróleo y el gas de Rusia, del que depende en un 90%. Hungría no quiere pasar un invierno crudo y frío, y su población y su industria requieren del gas y del petróleo de Rusia, y por lo tanto ha ido a Moscú a conversar. Un dirigente de la derecha italiana, Matteo Salvini, ha responsabilizado a la Unión Europea de lo que sufren las familias y de lo que sufre la industria y la pequeña industria en Italia, porque no tiene gas. Y ha ironizado y ha dicho claramente: estamos en el único caso donde los que sancionan sufren las consecuencias de las sanciones. Y el sancionado se beneficia de las sanciones. Sí, pues, con las sanciones Rusia ha vendido menos petróleo, pero lo ha vendido a precios más altos. Y lo ha comprado India y China. Y ha obtenido mayores utilidades que cuando se lo vendía a Europa. Y el problema se está agudizando porque el cierre del gas
ya comenzó. Y al cerrarse el gas, las fuerzas triunfalistas de los dirigentes de la Unión Europea y del Grupo de los 7 están muy preocupados porque ya comienza el otoño y viene un invierno muy fuerte para Europa. Alemania asegura que tiene el 85% de las reservas y que va a pasar todo el invierno sin ningún problema. Y acusa a Rusia de incumplir los contratos de enviar gas a Alemania y a Europa, cuando es Europa la que ha sancionado a Rusia, y si Rusia manda gas, no le van a pagar ese gas mientras no se retire de Ucrania. Y en esas condiciones, Rusia no va a enviar gas. Y acá viene la preocupación. El Reino Unido ha comenzado a entrenar a los ejércitos de Suecia, Finlandia, y están dotando de armamento a los pequeños países bálticos, Lituania, Estonia, para que se defiendan de una invasión de Rusia, cuando lo más claro que está viéndose en el escenario mundial es que se estén entrenando para invadir Rusia por el norte, porque ya han dicho que si Rusia cierra definitivamente por la exportación de gas a Europa, la Unión Europea, la OTAN, tomará las medidas que sean necesarias para garantizar el flujo de gas de Rusia hacia Europa. Es decir, están amenazando con invadir Rusia por la parte norte del país, donde está el gas de Siberia, y hacerse el gas de Siberia para garantizar que llegue el gas a Europa. De esa manera, evitarse los problemas, porque ya, por ejemplo, en Alemania, el jefe de Baviera le ha dicho que el nivel de vida de la población alemana está cayendo a niveles muy, muy bajos, y especialmente las personas de menores recursos. Y la clase media se está empobreciendo por la inflación, especialmente por el costo del gas. Y que están amenazadas las empresas pequeñas y medianas, incluso las grandes empresas. También lo está diciendo el ministro de Sajonia: falta gas y energía. Y eso es grave para Alemania. Por lo tanto, no es tan fácil la situación en Europa. ¿Es posible que se abra un frente en el norte para garantizar el gas? Sí. Y eso explica por qué el embajador de Estados Unidos se ha retirado de Moscú. En un momento en que la situación entre Alemania y Rusia es más tensa que en cualquier otro momento, y está en una situación prácticamente de no relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y en un documental publicado por la agencia alemana DW, comienzan a señalar que el gran enemigo del mundo es China. Y señalan muchas cosas que deben comenzarnos a preocupar. En momentos en que el presidente de la Asamblea Popular de China viaja a Moscú para tener una reunión con el presidente de Rusia. Un escenario complicado. La OTAN armando a Ucrania en el sur, la OTAN entrenando a las tropas de Suecia, Lituania, Estonia, Letonia y Lituania. En el norte,
para defenderse de una posible invasión rusa que Rusia ha negado en todas las palabras y que más bien teme una invasión a su territorio por parte de la OTAN para tomar posesión de los gasoductos que llevan el gas a Europa. Y en esas condiciones, ¿a qué nos estamos enfrentando? Esa es una gran preocupación. Que no es una gran preocupación para el presidente de Ucrania, que en una situación tan difícil como la que vive su país, ha tenido tiempo para posar junto con su esposa para la revista Vogue, una revista de modas, ¿no?, donde habla y muestra la felicidad de una pareja ucraniana, que en el Congreso de Estados Unidos ha recibido el rechazo de la bancada de los republicanos, no de los demócratas, no de los seguidores de Joe Biden, sino de los republicanos. Esta es mi opinión sobre lo que está pasando en Europa. Esta es mi opinión sobre el comportamiento ejemplar de Boric y de la oposición chilena a la nueva constitución, pensando en Chile, pensando en reencontrarse los chilenos para construir Chile. Y esa es mi preocupación sobre lo que pasa en nuestro país. Si comparten mis preocupaciones y mis opiniones, bienvenidos, díganme un clic. Si están en contra, háganlo saber. Que tengan un buen día. Nos volvemos a encontrar mañana. No se olviden seguirme en Facebook, en Instagram, en Crónicas de Polo Marco. Y nuevamente, darme un clic y compartirlo con sus amigos en sus redes sociales. Es importante estar informado y dar nuestra opinión.